Mis hermanos, Dios les bendiga, les habla Teo Hernández. Hoy en este día voy a compartirles la palabra de Dios. La palabra, mis hermanos, que nuestro Señor nos da a recibir cada día para que nosotros diariamente, mis hermanos, abramos ese sagrado libro. Abramos la Sagrada Biblia, leamos un capítulo, leamos lo que sé que leamos, mis hermanos, ya sea también a veces leemos libros católicos y también nos instruyen mucho, pero muy en especial hoy día voy a compartirles la palabra de Dios, voy a hablarles del mensaje de nuestro Señor, para que cada uno de ustedes en este momento pues abra su corazón, abra su mente y abra todo su ser, mis hermanos, para lo que es el mensaje de hoy día. Primeramente, antes que todo, voy a recitar el Salmo. Es el Salmo número 100. Si gusta repetir después de mí: danos, Señor, tu bondad y tu justicia. Voy a cantar la bondad y la justicia para ti, Señor. Tocaré mi música. Voy a explicar el camino perfecto. ¿Cuándo vendrás a mí? Danos, Señor, tu bondad y tu justicia. Quiero proceder en mi casa con recta conciencia. No quiero ocuparme de asuntos indignos. Aborrezco las acciones criminales. Danos, Señor, tu bondad y tu justicia. Al que en secreto difama a su prójimo, lo haré callar. Al altanero y al ambicioso no lo soportaré. Danos, Señor, tu bondad y tu justicia. Escojo a gente de fiar, para que vivan conmigo. El que sigue un camino perfecto será mi servidor. Danos, Señor, tu bondad y tu justicia. Bendito y alabado seas, Señor. Hoy día te doy gracias por un día más, Señor, que me concedes y que concedes a cada uno de mis hermanos que están escuchando este mensaje de hoy día. Te pido, mi Señor, que me des la sabiduría. Te pido, Señor, que abras mi mente, mi corazón y todo mi ser. Que siempre estemos dispuestos, Señor, a llevar el mensaje, a anunciarlo a todos nuestros hermanos. Y te pido también por cada uno de ellos que acogen el mensaje y que siempre están dispuestos, Señor, a abrir sus corazones para lo que tú, Señor, nos indiques, para lo que tú, Señor, nos des a entender a través de tu mensaje. Que siempre, Señor, estemos dispuestos a hacer tu voluntad, que no nos cerremos a ti, mi Señor, que no nos dejemos llevar por las cosas de este mundo y que tú, mi Señor Jesús, que eres tan bueno y misericordioso, nos des siempre la sabiduría, nos des siempre el entendimiento que ocupamos cada uno de nosotros para enseñar a los demás. Te pido también, mi Señor, que en este momento envíes ángeles, arcángeles y querubines a este lugar y al lugar donde mis hermanos y hermanas están escuchando, para que este mensaje, mi Señor, no sea arrancado de nuestras mentes y no sea olvidado nunca de nuestros interiores. Bendito Espíritu Santo, tú también que eres la fuerza que se transmite a nuestras almas y a nuestros corazones, te pedimos, bendito Espíritu, que vengas fuertemente en este momento a este servidor. Que me des la gracia de llevar este mensaje de la manera mejor posible que yo pueda llevarlo a cabo. Que no sea yo, Espíritu bendito, quien transmite estas palabras, porque nosotros como humanos somos pecadores, pero si tú, bendito Espíritu, usas mi mente y mi corazón, si tú transmites todo lo que quieren que yo diga, mis hermanos que van a escuchar también se van a llenar del mensaje. Mamita María, te pido intercedas ante nuestro Señor por todas nuestras necesidades, por todo lo que cada uno que está escuchando en este momento tiene allí en su interior, especialmente los problemas y todas esas enfermedades que a veces humanamente renegamos de ellas, renegamos porque no tenemos alivio. Pero si te tenemos a ti, mamita María, que intercedes ante nuestro Señor, sabemos que vamos a ser curados y vamos a ser aliviados de toda enfermedad. Y todo esto lo pido en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pues bien, mis hermanos, después de recitar el Salmo, después de darle gracias a nuestro Señor, voy a leerles la historia del santo de hoy día. Es una muy bella historia. Abra su corazón a todo lo que aprendemos a través de estos hombres que fueron unos santos y que llevaron una vida recta,
en el nombre del Señor, que ellos siempre se acogían al Señor y le pedían su misericordia para ser ayudados en todas sus necesidades, en todos los problemas, en todo eso que ellos no podían resolver. Ellos siempre se acogieron al Señor, y vamos a escuchar para que nos demos cuenta cada vez más de cómo nosotros debemos comportarnos para también llegar a una santidad. Voy a comenzar en este momento y dice así: San Roberto Belarmino, cardenal del año 1621. Roberto significa el que brilla por su buena fama. Belarmino quiere decir guerrero bien armado. Este santo ha sido uno de los más valientes defensores de la Iglesia Católica contra los errores de los protestantes. Sus libros son tan sabios y llenos de argumentos convencedores que uno de los más famosos jefes protestantes exclamó al leer uno de ellos: con escritos como este, estamos perdidos, no hay cómo responderle. San Roberto nació en Montepulciano, Toscana, Italia, en 1542. Su madre era hermana del Papa Marcelo II. Desde niño dio muestra de poseer una inteligencia superior a la de sus compañeros y una memoria prodigiosa. Recitaba de memoria muchas páginas en latín del poeta Virgilio, como si las estuviera leyendo. En las academias y en discusiones públicas dejaba admirados a todos los que lo escuchaban. El rector del colegio de los jesuitas en Montepulciano dejó escrito: es el más inteligente de todos nuestros alumnos. Da esperanza de grandes éxitos para el futuro. Por ser sobrino de un pontífice, podía esperar obtener muy altos puestos, y a ello aspiraba. Pero su Santa Madre lo fue convenciendo de que el orgullo y la vanidad son defectos sumamente peligrosos, y cuenta él en sus memorias, y pronto, cuando más deseos estaba de conseguir cargos honoríficos, me vino de repente a la memoria lo muy rápidamente que se pasan los honores de este mundo y la cuenta que todos tenemos que darle cuentas a Dios. Y me propuse de religioso, pero en una comunidad donde no fuera posible ser elegido obispo ni cardenal, y esa comunidad era la de los padres jesuitas, y así lo hizo. Fue recibido de jesuita en Roma en 1560, y detalles de los misterios de Dios, él entraba a esa comunidad para no ser elegido ni obispo ni cardenal, porque los reglamentos de los jesuitas les prohibía aceptar esos cargos, y fue el único obispo y cardenal de los jesuitas en ese tiempo. Uno de los peores sufrimientos de San Roberto durante toda la vida fue su mala salud. En él se cumplía lo que deseaba San Bernardo cuando decía: ojalá que los superiores tengan una salud muy deficiente, para que logren comprender a los débiles enfermos. Cada par de meses tenía que enviar a Roma a las montañas a descansar, porque sus condiciones de salud eran muy defectuosas, pero no por eso dejaba de estudiar y de prepararse. Ya de joven seminarista y profesor, y luego como sacerdote, Roberto Belarmino atraía multitudes con sus conferencias. Por su pasmosa sabiduría y por la facilidad de palabra que tenía, y sus cualidades para convencer a los oyentes. Sus sermones fueron extraordinariamente populares desde el primer día. Sus oyentes decían que su rostro brillaba mientras predicaba, y que sus palabras parecían inspiradas desde lo alto. Belarmino era un verdadero ídolo para sus numerosos oyentes. Un superior enviado desde Roma para que le oyera los sermones que predicaba en Lovaina escribía luego: nunca en mi vida había oído a un hombre tan extraordinariamente bien como habla el padre Roberto. Era el predicador preferido por los universitarios en Lovaina, París y Roma. Profesores y estudiantes se apretujaban con horas de anticipación junto al sitio donde iba a predicar. Los templos se llenaban totalmente cuando se anunciaba que era el padre Belarmino el que iba a predicar. Hasta se subían a las columnas para poder verlo y escucharlo. Al principio los sermones de Roberto estaban llenos de frases de autores famosos y de adornos literarios para aparecer como muy sabio y literato. Pero de pronto, un día lo enviaron a hacer un sermón
sin haberle anunciado con anticipación, y él sin tiempo para prepararse ni leer, se propuso hacer esa predicación solamente con frases de la Sagrada Biblia, la cual prácticamente se sabía de memoria, y el éxito fue fulminante. Aquel día consiguió más conversiones con su sencillo sermoncito bíblico que las que había conseguido antes con todos sus sermones literarios. Desde ese día cambió totalmente su modo de predicar. De ahora en adelante predicara solamente con argumentos tomados de la Sagrada Biblia, no buscando aparecer como sabio, sino transformar a los oyentes. Y su éxito fue asombroso. Después de haber sido profesor de la Universidad de Lovaina y en varias ciudades más, fue llamado a Roma para enseñar allá y para ser rector del colegio mayor que los padres jesuitas tenían en esa capital. Y el sumo pontífice le pidió que escribiera un pequeño catecismo para hacerlo aprender a la gente sencilla. Escribió entonces el catecismo resumido, el cual ha sido traducido a 55 idiomas y ha tenido 300 ediciones en 300 años, una por año, éxito únicamente superado por la Santa Biblia y por la imitación de Cristo. Luego redactó el catecismo explicado, y pronto su nuevo catecismo, estuvo en las manos de sacerdotes y catequistas en todos los países del mundo. Durante su vida, logró ver 20 ediciones seguidas de sus preciosos catecismos. Se llama controversia o discusión larga y repetida, en la cual cada contendor va presentando los argumentos que tiene contra el otro y los argumentos que defienden lo que dice. Los protestantes, evangélicos, luteranos, anglicanos, etc., habían sacado una serie de libros contra los católicos, y estos no hallaban cómo defenderse. Entonces el sumo pontífice encomendó a San Roberto que se encargara en Roma de preparar a los sacerdotes para saber defenderse de los ataques de los enemigos de la religión. Él fundó una clase que se llamaba Las Controversias, para enseñar a sus alumnos a discutir con los adversarios, y pronto publicó su primer tomo titulado así, Controversias. En ese libro, con admirable sabiduría, pulverizaba lo que decían los evangélicos y calvistas. El éxito fue rotundo. Enseguida aparecieron el segundo y el tercero tomo, hasta el octavo, y los sacerdotes y catequistas de todas las naciones encontraban que ellos, los argumentos que necesitaban para convencer a los protestantes de lo equivocados que están los que atacan nuestra religión. San Francisco de Sales, cuando iba a discutir con un protestante, llevaba siempre 2 libros, la Sagrada Biblia y un tomo de las controversias de Belarmino. En 30 años tuvieron 20 ediciones estos sus famosos libros. Un librero de Londres exclamaba: «Este libro me sacó de pobre. Son tantos los que he vendido que ya se me arregló mi situación económica». Los protestantes, admirados de encontrar tanta sabiduría en esas publicaciones, decían que eso no lo había escrito Belarmino solo, sino que era obra de un equipo de muchos sabios que le ayudaban, pero cada libro lo redactaba él únicamente de su propio cerebro. El Santo Padre, el Papa, lo nombró obispo y cardenal y puso como razón para ello lo siguiente: este es el sacerdote más sabio de la actualidad. Belarmino se negaba a aceptar tan alto cargo, diciendo que los reglamentos de la Compañía de Jesús prohíben aceptar títulos elevados en la Iglesia. El Papa le respondió que él tenía poder para dispersarlo de ese reglamento, y al fin le mandó, bajo pena de pecado mortal, aceptar del cardenalato. Tuvo que aceptarlo, pero siguió viviendo tan sencillamente y sin ostentación como lo había venido haciendo cuando era un simple sacerdote. Al llegar a las habitaciones de cardenal en el Vaticano, quitó las cortinas lujosas que había en las paredes y las mandó repartir entre las gentes pobres, diciendo: «Las paredes no sufren de frío». Los superiores jesuitas le encomendaron que se encargara de la dirección espiritual de los jóvenes seminaristas, y San Roberto tuvo la suerte de contar entre sus dirigidos a San Luis Gonzaga. Después, cuando Belarmino se muera,
dejara como petición que lo enterraran junto a la tumba de San Luis, diciendo: es que fue mi discípulo. En los últimos años pedía permiso al sumo pontífice y se iba a pasar semanas y semanas al noviciado de los jesuitas, y allá se dedicaba a rezar y a obedecer tan humildemente como si fuera un sencillo novicio. En la elección del nuevo pontífice, el cardenal Bellarmino tuvo 14 votos, la mitad de los votantes. Quizá no lo eligieron por ser jesuita, pues estos padres tenían muchos enemigos. Él rezaba muy fervorosamente a Dios para que lo librara de semejante cargo tan difícil, y fue escuchado. Poco antes de morir escribió en su testamento que lo poco que tenía se repartiera entre los pobres. Lo que dejó no alcanzó sino para costear los gastos del entierro, que sus funerales fueran de noche, para que no hubiera tanta gente, y se hicieron sin solemnidad. Pero a pesar de que se le obedeció haciéndole los funerales de noche, el gentío fue inmenso, y todos estaban convencidos de que estaban asistiendo al entierro de un santo. Murió el 17 de septiembre de 1621. Su canonización se demoró muchísimo porque había una escuela teológica contraria a él que no lo dejaban canonizar. Pero el sumo pontífice Pío XI lo declaró santo en 1930 y doctor de la Iglesia en 1931. San Roberto Bellarmino pídele a Dios que nos envíe sabios defensores de la Iglesia, que nos ayuden a librarnos de los ataques y errores de los protestantes. Mis hermanos, muy bella historia de San Roberto Bellarmino. Este hombre que, siendo jesuita, fíjese, ellos tenían prohibido el pedir altos puestos, el pedir ser cardenales o el pedir ser un papa. Sin embargo, Dios permitió que este hombre llegara a ser cardenal y podía haber llegado a ser papa con toda su sabiduría. Si conocemos las historias de los santos, este hombre le pedía a Dios no llegar a tener un cargo tan fuerte, tan pesado como lo que viene siendo un papa o un cardenal. Pero mis hermanos, los designios de Dios son otros. Nosotros no podemos pedirle a Él cosas imposibles. Y cuando Él ve que para nosotros va a ser un bien y para la Iglesia, Él impone estos puestos para nosotros. Este hombre se había dispuesto a pedirle a Dios que no le dieran un cargo tan pesado, y se le dio. Nosotros no sabemos el por qué, mis hermanos. Los designios de Dios son otros. Si conocemos la historia de San Pablo, ese hombre era un perseguidor de la Iglesia. Ese hombre hacía sufrir a los cristianos, les hacía pasar malos ratos. Es más, siempre andaban escondiéndose de él. Y miren, nuestro Señor lo encontró. Le dio la sabiduría que en aquel entonces muchos apóstoles, muchos discípulos no tenían. Ese hombre era un sabio. Y la Iglesia creció gracias a sus bellas cartas. Gracias a que fue un hombre tan sabio, a que en realidad, mis hermanos, nosotros no sabemos el por qué a veces recibimos tanta sabiduría de nuestro Señor, siempre y cuando se la pidamos de corazón y se la pidamos para el servicio de la Iglesia, para el servicio de nuestros hermanos. Porque la sabiduría que Dios nos da no la debemos de pedir para nosotros, la debemos de pedir para dar, para que los demás reciban de nosotros como servidores, ¿verdad? Así como San Roberto Bellarmino, que se dedicó totalmente a escribir libros, ¿verdad?, en contra de las iglesias protestantes. Estos hombres que atacaban a la Iglesia Católica todo el tiempo. Les metían malas ideas a la gente con sus libros. En aquel entonces había tanta gente que se cambiaba las religiones de los protestantes, pero gracias a estos santos, gracias a estos hombres que se hicieron famosos por su inteligencia y al escribir libros de esta manera, que hoy en la actualidad todavía existen. Yo les recomiendo que busquemos esos libros, que busquemos llenarnos de las palabras de estos santos, cómo ellos se dedicaron totalmente a servir a Dios de esta manera. De esa manera el Señor siempre nos va a abrir nuestras mentes y nuestros corazones para estar atentos al mensaje de Él. Mis hermanos, voy a ir a una alabanza y voy a regresar.
Voy a compartirles la primera lectura y luego después de eso voy a compartirles también el Evangelio. Ya regreso.
Señor, tú eres grande. Bueno, mis hermanos, pues voy a compartirles en este momento la primera lectura, que está tomada de Primera de Timoteo, capítulo 3, del versículo 1 al 13. Y la leemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Si alguien aspira al cargo de obispo, no hay duda de que ambiciona algo muy eminente. Es necesario, pues, que el obispo sea irreprochable, casado una sola vez, casto, dueño de sí, de buenos modales, que acoja fácilmente en su casa y con capacidad para enseñar. No debe ser bebedor ni peleador, sino indulgente, amigo de la paz y desprendido del dinero, que sepa gobernar su propia casa y mantener a sus hijos obedientes y bien criados. Pues si no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo podrá guiar a la asamblea de Dios? No se debe escoger a un recién convertido, no sea que el cargo se le suba a la cabeza y el diablo lo haga caer. Es necesario también que goce de buena fama ante los que no pertenecen a la iglesia, para que no hablen mal de él y caiga en las redes del diablo. Los diáconos también han de ser respetables y de una sola palabra, moderados en el uso del vino, que no busquen dinero mal ganado y que guarden el misterio de la fe en una conciencia limpia. Primero sean sometidos a prueba y después, si no hubiera nada que reprocharles, sean aceptados como diáconos. Las mujeres igualmente sean respetables, no chismosas, sino serias y dignas de confianza. Los diáconos sean casados una sola vez y gobiernen bien a sus hijos y su propia casa. Los que cumplan bien su oficio se ganarán un lugar de honor, llegando a ser hombres firmes en la fe cristiana. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Como podemos ver en esta carta de San Pablo a Timoteo, en esta primera carta, porque era una de sus primeras cartas a Timoteo, le hace las recomendaciones de cómo debe ser un diácono, primeramente cómo debe ser un obispo, ¿verdad? Que no deben ser bebedores, que la gente tenga confianza de ellos, que no los vean por las calles haciendo cosas indignas, haciendo cosas desagradables ante los ojos de Dios y ante los ojos de los hombres. Porque eso sucede, mis hermanos, a veces son escogidos hombres que desafortunadamente se desvían del camino de Dios, dejan olvidado el templo, dejan olvidado el pueblo de Dios, y eso no está bien visto ante Dios, ni ante los hombres. Nosotros a veces como cristianos miramos todas esas cosas, miramos cómo hay sacerdotes, miramos cómo hay obispos, miramos cómo hay diáconos, que no llevan los reglamentos de la iglesia como debe de ser. Y nos decepcionamos. Desafortunadamente hay decepción de la gente hacia los propios sacerdotes y diáconos, obispos y hombres que están al servicio de Dios. Las mujeres por igual, como dice aquí en la escritura de San Pablo a Timoteo. Las mujeres deben ser respetables, no chismosas, dice. Desde en aquel entonces yo me imagino que ya se sabía que las mujeres pues metían muchos chismes. Hoy en la actualidad, mis hermanos, ya no son solamente las mujeres, sino también los hombres los que se reúnen para meter chismes. Hoy en la actualidad miramos en el Facebook, los más chismosos desafortunadamente vienen siendo los hombres, los que más comentarios ponen en el Facebook de chismes. Ya no son las mujeres sino los hombres. Las recomendaciones que San Pablo da aquí a Timoteo son de que haya gente respetable, que se dé a conocer primero la persona. Si la persona no tiene nada que se le reproche, si la persona es digna de agarrar un cargo como lo está pidiendo, entonces sí, puede ser aceptado para la asamblea, como lo dice aquí San Pablo. En aquel entonces eran asambleas, ya que se reunían no solamente en un templo, sino ya fuera en un salón o en una casa. Esto era, mis hermanos, porque en aquel tiempo se reunían de esa manera porque eran buscados, eran perseguidos. No eran libres como nosotros hoy en la actualidad. Tenemos una libertad.
no somos perseguidos aún y ojalá y así sigamos, ¿verdad? Pidámosle a Dios para que podamos seguir con esa libertad de expresión. Que nos expresemos de la manera que nos hemos estado expresando hasta el día de hoy, ¿verdad? Porque va a llegar un tiempo que yo me imagino que va a ser difícil para nosotros poder expresarnos de la manera que lo hacemos de Dios. Si nos fijamos, hay mucha gente que no quiere escuchar de Dios. Y todo esto, mis hermanos, se va a expandir más cada vez, van a ver. Sin embargo, mis hermanos, en esta carta de San Pablo es muy diferente lo que está pidiendo para una comunidad. Pide, ¿verdad? Pide San Pablo que la gente que se va a hacer cargo ya sea de un templo o de una comunidad grande en la cual va a recibir ese cargo, tiene que hacerlo de la manera que la gente lo respete y que sepa darse a respetar, ya que hay muchos lugares donde los sacerdotes no se dan a respetar. Empiezan a bromear como si fueran una persona cualquiera y no es así. Ellos son gente escogida por Dios, gente que ha sido ungida de Dios para que lleve su servicio de la manera que debe de ser. Aquí solamente nos hablan de los obispos y de los diáconos, no nos hablan de los sacerdotes. Obviamente que un sacerdote, mis hermanos, pues debe llevar su cargo igual que lo hacía un obispo o un diácono. Los obispos sabemos que son los que dirigen toda la iglesia en una ciudad completa. Ellos son los que se encargan de todas las iglesias, de que las iglesias vayan funcionando de la manera que Dios lo pide. Y por eso es que ponen a sacerdotes en cada iglesia. Y San Pablo era a lo que se refería en esta carta, a que pusiera gente bien vista, que en realidad esa persona tuviera el deseo de crecer en el amor a Dios, y en el amor a la gente que iba a estar escuchando para aprender de Dios, como nosotros lo hacemos cuando vamos a un templo, a una misa, o cuando vamos a un grupo de oración, cuando escuchamos nosotros a los predicadores que están dándonos enseñanza, porque es enseñanza, hermanos, para nuestra vida, para nuestra alma. Esa enseñanza que debemos acoger nosotros en nuestro corazón, ¿verdad? Pero, ¿qué es lo que sucede, mis hermanos? Y por eso San Pablo les habla de esta manera, que si están pidiendo un cargo alto, un cargo que en realidad a veces es muy eminente para esa persona, porque no se lo merece, o porque sinceramente no lo va a llevar a cabo como Dios lo pide. A veces, como les decía, escuchamos a los predicadores que hablan muy bonito, se expresan muy bonito. Son personas que tienen mucha sabiduría, pero que en sus casas son unos demonios. En sus casas no son como Dios quiere que sean. Entonces todo esto, mis hermanos, tiene que entrar en nuestra conciencia y darnos cuenta en qué estamos fallando, en qué tenemos que cambiar, para que Dios nos acepte de la manera que debemos ser aceptados. De otra forma, nuestro Señor no va a estar contento con nosotros. Tiene que haber una tranquilidad en nuestra vida y ser eficientes en todo lo que hagamos, porque a veces se nos pide un favor, a veces se nos pide que hagamos algo y nos negamos totalmente a lo que se nos está pidiendo. Tenemos que ser conscientes a quién es al que le estamos sirviendo. No le estamos sirviendo al humano, sino a Dios. Cuando le estamos haciendo el favor, no se lo estamos haciendo al servidor que te lo está pidiendo, se lo estamos haciendo a Dios nuestro Señor. Entonces no debemos negarnos a lo que se nos está pidiendo, porque Dios, mis hermanos, recompensa grandemente. Cada uno de nosotros recibe muchos favores de nuestro Dios. En primer lugar, la vida, que a veces yo me imagino que ni nos merecemos, porque Dios es bueno con nosotros. Nos da una muy buena vida, tenemos paz en nuestro interior, tenemos una familia, tenemos todo, y no somos agradecidos. Otra recomendación que San Pablo le da aquí a los que van a ser obispos o diáconos, de que traten bien a sus hijos. En aquel entonces, los obispos y los diáconos se podían casar, podían estar casados, podían tener una familia, pero tenía que ser esa familia bien dirigida, una familia amable, una familia que no se le conociera ningún reproche, como lo podemos ver hoy en la actualidad de muchos servidores. Podemos ver a sus hijos
que tienen un comportamiento indigno de Dios. Y entonces, esto era la recomendación que hacía San Pablo, que sus hijos fueran bien vistos, que no les fueran a conocer ningún reproche, que no fueran a andar por ahí en las calles bebiendo, haciendo drogas, metiéndose con otras mujeres, en fin, toda esa clase de problemitas no las quería ver San Pablo en los hijos de los diáconos y en los hijos de los obispos. En las mujeres, obviamente, también les dice que sean cuidadosas en su modo de hablar, al no ser tan chismosas, al no ser de una manera que donde quiera que las miran por ahí en la calle, empiezan a murmurar de ellas. Todo eso San Pablo se lo recomendaba a Timoteo, que no fueran a poner obispos o diáconos recién convertidos, ¿verdad? Que no van a ser personas que cuando los ponen se les sube todo a la cabeza. Se hacen personas fastidiosas, gente que no se les puede ni hablar, gente que hemos conocido también nosotros en muchos que conocemos, gente que muchos hemos mirado, que se les sube el puesto a la cabeza y que se les reprocha de todo, hermanos. Podemos ver eso en muchos servidores, y los servidores también debemos ser gente que no se nos reproche nada, que no nos miren donde quiera, ahí en los casinos jugando, en los bares tomando, allá en las fiestas bailando, en fin, que se nos ve hacer un sinfín de cosas, pero que en la iglesia nos da pena alabar a Dios. Todo esto, hermanos, debemos abrir nuestra mente y nuestro corazón para acoger el servicio de Dios de la mejor manera. Que amemos a Dios con nuestro servicio, ¿verdad? Que al servir haga de cuenta que estamos sirviendo a Dios y que lo hagamos de una manera eficiente, que no nos neguemos nunca al amor de Dios. Todo esto nos va a servir para que tal vez en un futuro estemos en la presencia de Dios, vivamos una eternidad contentos, felices, tranquilos, sin dolores, sin sufrimientos, sin deseos de llorar, nada, no va a haber nada. Por eso, las recomendaciones de San Pablo son de esto, para que en un futuro que vayamos a tener una eternidad, sea en el cielo, sea con nuestro Dios. Yo siempre les hablo de esto, hermanos, para que nos animemos a trabajar para el servicio de Dios y lo hagamos con amor. No lo hagamos solamente porque la gente nos mire, como si nos estuvieran poniendo una pistola en la cabeza. No lo hagamos de esa manera. Si lo vamos a hacer, hagámoslo abriendo nuestro corazón y nuestra mente al servicio de Dios. Nuestro Señor nos paga muy bien. Usted ha de decir, pero aquí no recibimos ninguna paga. Recibimos muchas pagas, mis hermanos, en realidad. Simplemente que no nos damos cuenta de ello, pero Dios nos bendice grandemente. Dios nos da de todo. ¿O acaso no come? ¿O acaso no tiene una cama donde dormir? Todo eso es por gracia de Dios. Todo esto lo recibimos de su bendita mano. ¿Y somos felices? Claro que somos muy felices. Tenemos una felicidad que no se puede comprar con dinero. Solamente con el amor de Dios. Solamente con el amor que todo nos lo da. Voy a ir a una alabanza, mis hermanos, y voy a regresar. Voy a compartirles el Santo Evangelio y luego vamos a hacer una oración. Ya regreso.
Señor, toca mi corazón, que hoy yo quiero sentir tu presencia y saber que me amas, Señor. Toca mi alma, Señor, porque yo, pecador, me confieso de todas mis culpas y pido perdón, mi Señor. Toca mi alma, Señor, sana mi corazón, porque sé eres tú el que puede romper mis cadenas, Señor. Toca mi alma, Señor, de mí ten compasión. No permitas que siga en el fango, rescata mi vida, Señor. Toca mi alma, Señor, toma mi corazón, que el pecado lo ha hecho de piedra y quiere romperse tu voz. Toca mi alma, Señor, toca mi corazón, que el pecado lo ha hecho de piedra y quiere romperse a tu voz. Toca mi alma, Señor, y haz de mí un servidor, que yo quiero entender tu palabra y saber que me amas, Señor. Toca mi alma, Señor, sana mi corazón, porque sé que eres tú el que puede romper mis cadenas, Señor. Toca mi alma, Señor, de mí ten compasión. No permitas que siga en el fango, rescata mi vida, Señor. Bueno, mis hermanos, pues he regresado aquí a cabina. En este momento voy a leer el evangelio de hoy día, que está tomado de San Lucas, capítulo 7, versículos del 11 al 17. Y lo leemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Jesús se dirigió un poco después a un pueblo llamado Naín, y con él iban sus discípulos y un buen número de personas. Cuando llegó a la puerta del pueblo, sacaban a enterrar a un muerto. Era el hijo único de su madre, que era viuda, y mucha gente del pueblo la acompañaba. Al verla el Señor, se compadeció de ella y le dijo: «No llores». Después se acercó y tocó el féretro. Los que lo llevaban se detuvieron. Dijo Jesús entonces: «Joven, yo te lo mando, levántate». Se incorporó el muerto inmediatamente y se puso a hablar.
y Jesús se lo entregó a su madre. Un santo temor se apoderó de todos y alababan a Dios, diciendo: es un gran profeta el que nos ha llegado. Dios ha visitado a su pueblo. Lo mismo se rumoreaba de él en todo el país judío y en sus alrededores. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Como siempre les he dicho, mis hermanos, nuestro Señor Jesús fue bien conocido por mucha gente. Este pueblecito a donde él iba, él nos esperaba ver a todo este gentío que iba llorando junto con esta mujer que llevaba al único hijo. Fíjese bien, al único que tenía, y era viuda. El Señor se compadeció, claro que se iba a compadecer de esta mujer. Fíjese, cuántas mujeres no quedan solas hoy en la actualidad, abandonadas totalmente. Por eso es que vemos mucha gente sola, hermanos, en esta actualidad. En aquel entonces nuestro Señor se compadece de esta mujer, no permite que quede sola, ¿verdad? Tal vez nuestro Dios permitió esto para que se viera su gloria. Nuestro Dios Padre permitió que cuando Jesús iba caminando por allí, esto sucediera. Entonces, toda la gente comenzaba a rumorear: ¿de dónde viene este profeta? ¿De dónde salió? Sin embargo, no era un profeta, sino Dios mismo caminando entre ellos, para que ellos reconocieran la grandeza de Jesús en un futuro y no se echara al olvido la grandeza de Jesús. Esta madre que era sola, se imagina quedar sola, sin nadie quien estuviera con ella acompañándola. Claro que en la actualidad miramos a muchas mujeres que se quedan solas y en lo primero que piensan es en buscarse a un compañero. Yo no lo digo que esté mal, pero si en realidad a veces esos compañeros les salen golpeadores, tomadores, y al final de cuentas se arrepienten de haberse buscado a ese compañero, de por qué no haberse quedado mejor solas, en vez de haberse buscado un compañero que las iba a hacer sufrir. Y todo esto sucede, mis hermanos, lo podemos ver nosotros en la actualidad, cómo suceden todas estas cosas. Y este muchacho iba a ser una ayuda para su madre. Este muchacho, tal vez la señora había puesto ya su confianza en él, de que cuando él creciera iba a ayudarle, no la iba a abandonar, iba a estar siempre acompañada. Y Jesús mira eso, ¿verdad? Jesús, en aquel entonces, mis hermanos, era muy normal que un hijo se hiciera cargo de su madre. Como cuando, si recordamos, cuando Jesús le entrega a nuestra Madre María a San Juan: allí tienes a tu madre. Así, mis hermanos, Jesús nos ama tanto. Jesús nos hace ver su grandeza de muchas maneras. De esta mujer se compadeció y le regresó a su hijo, que ya estaba muerto. Ya no iba a resucitar, ya estaba destinado para una eternidad que no se conocía aún. Muchos sabemos ya en la actualidad que la eternidad se conoce a través de Jesús. Él vino a dárnosla a conocer. Él nos hizo entender que a través de aceptándolo a Él, vamos a recibir una vida eterna. Y esto era lo que este difunto iba a recibir, una vida eterna. No iba a perderse su cuerpo. Sin embargo, nuestro Señor lo resucita para regresárselo a su madre. Y su madre, yo me imagino que le dio un gusto inmenso. Le dio una felicidad tan grande en su corazón que antes digan que ella no se desmayó al ver esto, ¿verdad? Toda la gente que miraba esto suceso de Jesús al levantar a este muerto, todos se espantaron, como lo dice aquí. Un santo temor se apoderó de ellos y alababan a Dios diciendo: es un gran profeta el que nos ha llegado. Dios ha visitado a su pueblo. Dios ha visitado a su pueblo. Ya hacía mucho tiempo que no les llegaba un profeta, ni conocían nada que se hiciera como los profetas lo habían realizado antes de que Jesús llegara. Hacía muchos años que no había un profeta en medio del pueblo de Israel. Y fue reconocido nuestro Señor por todos los alrededores. Escuchaban de Él y toda la gente llevaba a sus enfermos, llevaba a la gente para que fueran sanados. Mis hermanos, ¿cuántos no le hemos pedido a nuestro Señor un favor y que digamos en nuestro interior: no lo he recibido? Nuestro Señor
Todo lo que pedimos siempre y cuando sea para nuestro bien, nos va a conceder el favor. Él es bueno. A esta viuda, fíjese, le regresó a su hijo, ya muerto. Se lo regresa vivo, se lo regresa con vida para que la siga acompañando. Obviamente que va a volver a morir, porque solamente lo levantó por un tiempo, ¿verdad? Al igual que hizo con Lázaro. A Lázaro lo resucitó cuando tal vez él ya estaba en una gloria divina, gozándose con el Señor. Pero le regresó a sus hermanas, a este hermano, por el cual ellas lloraban y sufrían mucho. Lo amaban. Fíjense, ¿cuántos de nosotros tenemos a nuestra familia, a nuestros hermanos y hermanas, y los queremos mucho? ¿Y cuántas familias no hay que no quieren a sus hermanos? Tienen riñas, tienen peleas, tienen envidias, corajes con ellos. El amor de Dios es que nos unamos todos, que todos nos amemos como hermanos, que haya una hermandad. En este evangelio, cuando Jesús va llegando al pueblo, fíjese bien lo que dice. Jesús se dirigió poco después a un pueblo llamado Naín, y con él iban sus discípulos y un buen número de personas. Cuando llegó a la puerta del pueblo, sacaban a enterrar a un muerto. Era el hijo único de su madre, que era viuda, y mucha gente del pueblo la acompañaba. Iba un gran gentío siguiéndolo. ¿Por qué lo seguían, hermanos? ¿Por qué seguían a Jesús? ¿Porque les daba de comer? ¿Porque les gustaban sus enseñanzas? ¿Por qué lo seguían? Nosotros, ¿por qué seguimos a Jesús? Nosotros, ¿por qué tenemos esa seguridad y confianza en Jesús? Lo mismo que en aquel entonces la gente sentía por nuestro Señor, la sentimos nosotros. En realidad, mis hermanos, hay una gran felicidad en el amor hacia Jesús. Si nosotros no nos acogemos a Él, no va a haber felicidad en nuestras vidas. Vamos a ser siempre personas infelices. En Jesús vamos a encontrarlo todo, como esta gente que lo iba siguiendo. Buscaban de Él gozarse y llenarse de paz, que siempre lo lograban, tener una paz en su interior al escuchar las palabras de nuestro Señor. Los apóstoles que fueron escogidos, qué gran regalo de nuestro Dios Padre para con ellos. El que los haya juntado con nuestro Señor, el que los haya aceptado como apóstoles, como seguidores de Jesús. Es un gran regalo que nuestro Señor Padre les dio a los apóstoles, siendo hombres que no conocían nada. Es más, eran pescadores, eran hombres que no estaban instruidos, que muchos de ellos ni siquiera sabían leer, no sabían cómo expresarse. Y Dios nuestro Señor, mis hermanos, lo da todo. Todo lo que le pidamos, siempre y cuando sea para nuestro bien, nos lo va a regalar. Es más, los apóstoles, les aseguro que ni siquiera pensaban en que iban a estar un día cerca de nuestro Señor Jesús, nuestro Dios, porque es Dios. Así, mis hermanos, como estas personas seguían a Jesús, también nosotros sigámosle. No perdamos los pasos de Jesús, que nuestra vista no se aleje de nuestro Señor. No busquemos en las cosas del mundo, que es lo que tanto nos aleja de Dios. Lo del mundo es pasajero, lo del mundo se va a acabar. Eso va a ser solamente un instante. Vamos de paso en esta vida. Y solamente en Dios vamos a conseguir la paz en nuestro interior. Solamente en Dios vamos a encontrar lo que cada uno necesita para su vida. Esta mujer ni siquiera buscó de él. Sin embargo, Jesús miró que ella iba a necesitar de ese hijo. Lo levantó de ese féretro y se lo entrega a su madre. Un jovencito que pues ya no había futuro para él. Ya estaba muerto y Jesús lo levanta. Digo lo levanta porque la resurrección solamente va a ser cuando Él venga por segunda vez. Esa va a ser nuestra resurrección. Solamente es levantado por un tiempo este jovencito, porque va a volver a morir en este mundo, obviamente. Si su comportamiento fue bien ante los ojos de Dios, va a estar una eternidad también con Él. Y todos, mis hermanos, es lo que buscamos, llegar a una eternidad, ser felices. Estos hombres y mujeres que seguían a Jesús, que eran sus seguidores, se atemorizaron porque jamás en su vida habían visto algo igual. Que alguien levantara a un muerto era algo imposible para ellos.
Era algo que no se había visto por mucho tiempo. Sabían que los profetas de aquel entonces, sí había algunos de ellos que habían resucitado un muerto, pero en la actualidad de ellos no habían mirado eso. Y por eso se atemorizaron y con gran gozo alababan a Dios, porque se dieron cuenta de que era mismo Dios quien iba caminando entre ellos. Ellos lo reconocieron a Jesús. Muchos después de ellos no lo reconocieron, ya que lo entregaron. Más que todo, los que eran maestros de la ley, fariseos, judíos, a todos a los que Jesús había llegado para enseñarles, para traerles la nueva enseñanza, no lo aceptaron. Y todos los pueblos paganos, a todos los lugares a donde Jesús se dirigía a llevar el mensaje, lo aceptaban. Y por eso es que Jesús siempre les exponía parábolas sobre los pueblos paganos, que esos pueblos sí en realidad lo aceptaban, que esos pueblos, siendo pueblos paganos, querían escuchar de Jesús, acogían su mensaje, acogían la palabra de nuestro Dios. Es algo grandioso, hermanos, que en realidad hoy en la actualidad no conocemos nosotros ni sabemos cómo se vive la vida en Judea, allá en Israel. No sabemos si aún no aceptan a Jesús o ya lo aceptaron, como Jesús es aceptado en muchos pueblos, en muchas naciones. Y es de fe, mis hermanos, creer en todo esto. Creer en que nuestro Señor Jesús nos va a traer la salvación y que vamos a ser salvos por Él. Si seguimos acogiéndonos a Dios, si seguimos acogiéndonos a nuestro Señor. Y siempre también yo les pido de todo corazón, mis hermanos, que se acojan a nuestra Madre María. Nuestra Madre Santísima siempre está intercediendo por sus vidas, por mi vida. Ella siempre está ayudándonos en todo lo que pedimos. Recordemos que cuando Jesús estaba en la cruz, nos la dejó como nuestra madre. Y nuestra madre, como madre que es, va a interceder por nuestras necesidades. Va a interceder por lo que necesitamos. Solamente de ella vamos a recibir las bendiciones de nuestro Dios Padre, acogiéndonos a ella, pidiéndole que abogue por nosotros. Por este lado aquí Jesús, ¿verdad? Cuando levanta a este muerto, Él nos traía la enseñanza de que cuando Él levantaba los ojos al cielo, le pedía al Padre que no era necesario, porque Él tenía el poder, tenía dado el poder de su Padre para hacer todo lo que hacía. Sin embargo, Él lo hacía para que cuando nosotros nos acordemos de que Jesús lo hacía, fue la enseñanza por parte de Él hacia nosotros de que lo hiciéramos. Oráramos al Padre para que recibiéramos su paz, su amor y todo lo que ocupamos. Mis hermanos, voy a una alabanza y voy a regresar con la oración. Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Espíritu de Dios, y lléname
Bueno, mis hermanos, pues en este momento vamos a poner todas estas peticiones en las manos de nuestro Señor y en las manos de nuestra Madre Santísima para que interceda por todas ellas y por todos nuestros hermanos que están enfermos, que están padeciendo alguna enfermedad, mis hermanos, para que nuestro Señor vaya y los acompañe, los ayude en su necesidad. Especialmente pedimos por todos nuestros hermanos que tienen cáncer, pedimos por Herminia y Rosario Jiménez, por Carolina Alemán, por Beri Bicho, Yesenia Flores, Jocelyn Bello, José Rodríguez, Eleazar Barajas, Gloria Beltrán, Dana Laura Lozano, Salud Patiño, José García, que está desahuciado, Elvira Patiño, Manuel Basurto, Manuel Rodríguez, Camerina Monroy y Ricardo, por el papá de Abigail, que tiene cáncer, por José Esparza y por Antonio Ortega, por los que andan en drogas y en alcoholismo y en otra adicción, Manuel Figueroa, Mónica Santillán, José Antonio Cisneros, Lorenzo Villalbazo, Edward Varela, José Rodríguez Lamas, Iris y Sonia, por Janet Baena por su salud de lupus en la sangre, por todos los presos en el mundo entero, por Eliseo y Brandon y José Manuel, por Manuel y Yolanda por su salud y conversión, por nuestros jóvenes en el mundo entero, por nuestros ancianos y viudos y viudas, por los niños que están en peligro de ser abortados, por todos los que han perdido un ser querido, por los que no creen en ti, Señor, por Felipe Reyes por su salud, por Maximiliano Amezcua por su salud, por las santas almas en el purgatorio, por los moribundos en el mundo entero, por la paz en el mundo entero, por todos tus consagrados y consagradas en tu iglesia, por el eterno descanso de todos los que recientemente han fallecido, por Juan Manuel que está en espera de un trasplante de riñón, por la salud de Estela Barbosa, por Juan Perlera por su sanación, por Iván Bravo por su salud mental, por los que tienen depresión, por Rosa Mata, que está en espera de sus documentos, y por Gustavo Varela, por la conversión de Janet Pérez, por Ricardo López, por Oralia Lugo, por Ulises, por Casey Ramírez, por Álvaro Villalbazo, por nuestros gobernantes para que gobiernen con rectitud, por los que están en tratamiento de hemodiálisis y diálisis, especialmente por Sergio Arreguín, por Alma López, que está inválida, por la salud de Cleotilde Espinosa, por María del Carmen y María Teresa Guadalupe Delgado por su salud, por la recuperación de todos los que han sido operados, por Miguel Sánchez, que está postrado en cama, por el niño Cotel Ábalos por su sanación, por Ofelia Martínez Ayala, que no recuerda quién es ella, por la familia Pelayo por todas sus necesidades, por Salvador Argüello, que tiene diabetes, por Enedelia Santillán, que le dio un embolio, por Juan Reyes Guillén por su salud, por José Murillo por su salud, por Armando Reyes Guillén por su recuperación, por la recuperación de María de Jesús Vidrio, por Marisa y Leslie y Priscila, por José Espinosa, por Rodolfo Ortega, que va a tener corte este miércoles, por Isabel García por su salud, por Juliana por su recuperación, por Alan Vidrio por su salud, por Adán Navarrete, por Edith Ortiz para que pueda venir a reunirse con su familia, por Sinaí López por su salud y por sus padres para que tengan la fuerza para seguir adelante, por María por la salud de sus ojos, por Libertad que está en un asilo de ancianos y por todos los que están allí, por Marco Antonio Cabrera y Marta Lilia Cabrera, por el niño Joel por su salud, por Wendy Villaseñor por su salud, por Arnulfo Félix que va a tener corte, por Hailey Ballesteros por su salud, por Juliana Ramírez por el eterno descanso de su mamá, por María Rodríguez que tiene cáncer, por todos los jóvenes que se encuentran dentro del vicio de drogas y alcoholismo. Te ponemos todas estas necesidades, mi Señor. Tú sabes, mi Señor, quiénes están más necesitados. Tú sabes cuáles son los que están sufriendo más, mi Señor.
Te los ponemos en tus benditas manos. Acógelos, Señor. Tómalos en tu regazo. Especialmente a todos aquellos que recientemente han fallecido y que han pasado a mejor vida, Señor. Que los acojas, Señor, y los tengas en una gloria eterna, en una eternidad. Felices siempre contigo, mi Señor. Y que a nosotros, Señor, nos des la gracia para continuar, Señor, llevando una vida recta, para también poder alcanzar ese reino, mi Señor. Tú que eres bueno, mi Señor, te pedimos, nos sigas llevando por ese buen camino. Necesitamos de ti, mi Señor. No podemos seguir haciéndolo nosotros solos. No hay nada, Señor, que nosotros podamos realizar o llevar a cabo si no es con tu ayuda. Solo tú, Señor, tienes palabras de vida eterna. Solo en ti, Señor, depositamos toda nuestra confianza. Solo en ti, mi Señor, tenemos la fe de que si seguimos de la manera que hemos caminado hasta el día de hoy, vamos a ser levantados, Señor, en el día que menos esperamos. Y que tú, Señor, vas a estar abriéndonos esa puerta para que entremos, Señor, y estemos junto a ti por una eternidad, bendito Señor. Bendito y alabado sea, Señor. Te pido muy en especial por todos nuestros hermanos que tienen cáncer, Señor, que sufren tantas dolencias y que sufren, Señor, al mirar que sus familiares no los tratan con cariño, sino que a veces miran ellos que son como un estorbo para su familia. Para que tú, Señor, les abras el corazón a esos familiares y vean en qué están fallando y se den cuenta que un día, Señor, también ellos van a necesitar ayuda de alguien para poder ser protegidos y cuidados de esas enfermedades que nos llegan repentinas, Señor. Te pido, mi Señor, por todos nuestros hermanos que están en una cárcel. Especialmente te pido por mi amigo Eliseo, para que tú, Señor, lo cuides y lo protejas, y que si es tu santísima voluntad, Señor, lo liberes de ese lugar, para que un día pueda reunirse con su familia, Señor, pueda reunirse con su esposa y con sus hijos. Señor Jesús, yo sé, Señor, que tú eres bueno y misericordioso, y que así como sacaste a San Pedro aquella vez de la cárcel, así puedes liberarnos también a nosotros de cualquier problema, de cualquier aflicción, de cualquier droga, de cualquier cosa que llevemos en nuestra vida, Señor. Sabemos que la podemos arrancar solamente de tu bendita mano. Por eso, mi Señor, yo te pongo todas estas necesidades. Por eso, mi Señor, yo tengo la confianza en ti, de que nunca nos vas a abandonar y de que siempre nos vas a dirigir, nos vas a llevar por el buen camino, sin que nosotros tropecemos. Bendito Señor, te pido que sigas derramando tu Espíritu Santo sobre cada uno de nosotros. Que ese Espíritu bendito nos dé la fuerza, nos dé el entendimiento, nos dé la sabiduría, y que podamos alcanzar una vida eterna para llegar a reconocer también su grandeza, esa grandeza del Espíritu que recibimos todos los días, pero que nosotros sofocamos con nuestras acciones, con la manera de actuar, con la manera de ofender a personas, con la manera de seguir haciendo cosas indebidas. Por eso, Espíritu bendito, te pedimos perdón y te pedimos que sigas dándonos el deseo de vivir y el deseo de seguir trabajando para nuestro Dios Padre. Mamita María, te pido tu bendita y santa intercesión, y tenemos la confianza de que en ti todo lo recibimos, de que en ti, Mamita María, no nos va a faltar nada, de que en ti, Mamita María, cuando depositamos nuestra confianza, cuando depositamos todo nuestro amor ante ti, tú siempre estás ahí, Mamita María, para ayudarnos y llevar nuestras peticiones ante nuestro Señor. Por eso, Madre del Cielo, tú que estás junto a Jesús, te pido por todas esas peticiones de nuestros hermanos, y que tú, Mamita María, los cobijes a todos aquellos más atribulados, a todos aquellos que sufren más que otros. Y todo esto lo pido en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Nos despedimos, mis hermanos, con esta bella oración que Jesús dirigió al Padre, enseñándonos que también lo hiciéramos de esa manera. Padre nuestro,
que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, líbranos y guárdanos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Madre, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y la gloria sea dada al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Pues bien, mis hermanos, gracias por haberme acompañado. Yo siempre agradezco a cada uno de nuestros oyentes, a cada uno que nos escucha a través de esta su estación Fuerza Salvadora, a través de la página TuneIn y también a través de escuchando las diferentes prédicas en YouTube. Recuerden, mis hermanos, que los domingos acá en el área de Reno, Nevada, puede escucharnos de 10:30 a 1 de la tarde a través de la Super Q. Todo esto, mis hermanos, es para enseñanza y es para nuestro bien. Que conozcamos de Dios es lo mejor que nos puede suceder en la vida. Y todo aquel que se aferra a no recibir el conocimiento de nuestro Dios, mis hermanos, tarde que temprano, con nuestras oraciones, vamos a conseguirlo. Que también ellos se acojan a nuestro Dios. Que Dios les bendiga, que tenga buen día, buena tarde, buena noche. Bendiciones.